experiencia un año más en este nuevo curso que acabamos de comenzar y que va a permitir pues, que lleguemos a muchísimas alumnas gracias a su colaboración. Hoy tenemos una ponente excepcional y voy a dejar paso a mi compañera Carmen para que haga la presentación de la ponente y mentora que nos acompaña hoy, que es Verónica Pascual. Adelante, Carmen. Bueno, chicas, yo espero que todas vosotras sepáis la suerte que tenéis hoy de poder escuchar a Verónica Pascual hablaros y contaros su experiencia de vida y cuál es exactamente su labor y su tarea en ASTI. Muchas de vosotras seguro, sobre todo si sois de Burgos, seguro que la conocéis. Verónica Pascual es la CEO del grupo empresarial ASTI Tech Group, que está compuesto por una multitud de empresas tecnológicas que la verdad es que trabajan muy duro para hacer que, bueno, nuestro día a día sea un poquito más fácil. Es la presidenta de la Fundación ASTI, que la Fundación ASTI es la empresa, entre comillas, la fundación que está detrás de este proyecto como es STEM Talent Girl. Así que aquí os voy a dejar, porque no quiero adelantaros muchos datos sobre su historia académica ni sobre su historia profesional, porque seguro que ya os lo va a compartir mucho mejor que yo. Pero lo que sí que quiero es que seáis muy conscientes de que si todos nosotros estamos hoy aquí, es gracias a ella. Aunque parezca mentira, gracias al empeño de esta mujer, porque las mujeres conozcan la ciencia, en estos momentos, que son las 5:05 de la tarde, estamos reunidos 223 personas. Así que, sin más dilación, Verónica, todo tuyo. Bueno, fantástico. Muchísimas gracias por la introducción, Carmen. Voy a ir compartiendo pantalla y estoy encantada de estar con todos vosotros y sobre todo vosotras en el día de hoy. A ver. Deberíais estar viendo mi pantalla, así que te pido, Carmen, por favor, que me Sí, confirme. ¿Sí? Confirmado. Sí, estamos viendo la primera diapo. Y me oís bien, ¿verdad? Perfectamente. Fabuloso. Pues si os parece, vamos a empezar. Yo sí que quiero, y sumándome a las palabras de Roberto y de Carmen, pues dar las gracias por estar aquí hoy y dar las gracias en un doble sentido. Estoy bueno, pues agradecida de que me invitéis a formar parte de las ponentes de STEM Talent Girl. Es un programa que me encanta, me apasiona, me parece que tiene un sentido enorme. Creo que no hay nada, vamos, bajo mi perspectiva, hay pocas cosas que sean tan bonitas como la ciencia y la tecnología. Creo que hay pocas cosas que sean tan importantes y que vayan a tener tanta importancia, no solo en nuestro presente, sino en nuestro futuro. Y creo que la contribución en poder contar quiénes somos, lo que hacemos y lo que esa tecnología es capaz de contribuir a las personas, a la sociedad, pues es algo que bueno, pues me llena de ilusión, la verdad. Así que vamos a por ello. Vamos a hablar hoy sobre todo de la cuarta revolución industrial. La presentación va a versar en dos temas principales. Uno es el que tenemos en pantalla, esa cuarta revolución industrial, que tiene muchas acepciones, muchos significados y que ahora en este tiempo de pandemia pues cobra muchísima relevancia, ¿no? Llevamos hablando de esta línea de tendencia desde hace muchos años, pero precisamente la crisis sanitaria del COVID ha traído como segunda derivada una aceleración muy relevante de líneas de tendencia como son la digitalización en su sentido más amplio y en particular todo lo que tiene que ver con la industria 4.0 en el ámbito más industrial. El segundo de los temas que quiero compartiros en la sesión de hoy es, que va a ser el segundo bloque, pues es hablaros de manera muy directa y transparente sobre lo que yo ya más a nivel personal he hecho en la vida, a qué me he dedicado, cuáles son los pasos que he dado, daros un poco del racional del porqué de esos pasos, porque pues yo soy una de vosotras, ¿no? Me crié en Burgos,
pues nunca pensé que iba a hacer lo que estoy haciendo y creo que es interesante que entendáis que cualquiera de vosotras podéis estar en la silla en la que estoy hoy o podéis estar haciendo mucho más de lo que estoy haciendo yo a día de hoy. Entonces, pues quiero compartiros eso con toda humildad, pero pues y también con mucha transparencia, pues todo lo que he hecho a lo largo de esa trayectoria de vida, por si os puede ayudar en momentos de decisión que entiendo estaréis teniendo que abordar en estos momentos y que serán muy importantes para vosotras y también para vuestras familias. Empezamos primero con la cuarta revolución industrial. Voy a ir medianamente rápido sobre esta parte, quiero simplemente que nos queden una serie de conceptos clave y claros y voy a ir más o menos rápido sobre esta parte porque yo sé que a muchas de vosotras, porque esa es la pena del modelo digital, que no os veo las caras, no os veo los ojos, pero de muchísimas otras ocasiones con STEM Talent Girl, cuando podíamos hacer estas sesiones en presencial, pues siempre preguntaba a las miembros de STEM Talent Girl, y luego lo contestaréis por el chat, pues qué sentís cuando hablamos de industria, ¿no? ¿A qué os suena? Porque pues una respuesta muy común, y ojalá no sea vuestro caso, es que la industria es algo como negro, oscuro, nada sexy, nada atractivo. Probablemente algunas de vosotras no os veáis para nada trabajando en un entorno industrial, pero sin embargo la industria es la que permite que pues en plena crisis tuviéramos, o en este caso no tuviéramos, mascarillas, batas, que cada día tengamos la ropa que nos ponemos, los muebles que utilizamos, los coches en los que nos desplazamos, coches, autobuses, aviones, medios de transporte varios. Al final es en la industria donde se desarrolla todo aquello que consumimos y mucho de lo que usamos, sobre todo en cuanto a bienes materiales. Entonces, eso lo que significa es que la industria está muy presente en nuestras vidas, seamos o no conscientes de ello. Y esa industria ha ido evolucionando mucho a lo largo del tiempo porque en una primera época pues estaba bastante poco sistematizada y bastante poco automatizada. Ahí fue cuando aparece esa primera revolución industrial que sobre todo trabaja lo que es la incorporación de la máquina de vapor y todas las consecuencias que esa incorporación tuvo. La segunda versa más en torno a la electrificación. Eso ya permitió líneas de producción y un concepto mucho más afín al que tenemos a día de hoy. La tercera revolución industrial fue la incorporación de la robótica, que generó un cambio masivo en todo lo que es la automatización de tareas repetitivas, la robótica en su sentido más extenso. Y la cuarta revolución industrial pues trabaja toda una serie de tecnologías habilitadoras, pero tiene como leitmotiv común, como centro, el dato, ¿no? El dato es el nuevo petróleo del mundo, el dato es el que nos permite entender cómo los consumidores, cómo nosotras, como consumidoras, consumimos los productos que consumimos o que no consumimos, porque cada vez más consumimos muchos medios de entretenimiento a través de nuestras tablets o nuestros iPhones o nuestros smartphones en general. Eso dice mucho de qué es lo que consumimos, qué es lo que nos gusta. Hacemos muchas compras online, pasamos tiempo viendo cosas que luego compramos o no compramos. Eso da mucho sentido a cuáles son nuestros gustos y nuestros intereses. Entonces, cada vez hay una mayor conectividad con el consumidor, que lo que permite es entender mejor qué quiere, cómo lo quiere y cuándo lo quiere. Y eso lo que llega es a requerir de una evolución del modelo industrial, porque significa que tenemos a nivel de industria que ser mucho más flexibles para ser capaces de proveer productos mucho más customizados, que eso quiere decir mucho más adaptados a las necesidades de nuestros clientes. Eso significa series de producción mucho más cortas, hacer mucho más a medida, es digamos casi la tecnología que permite una artesanía industrial, un trabajo de lote de tamaño 1, gracias a la incorporación de un sinfín de tecnologías que permiten no solo conectarnos a nuestros consumidores y en general a toda la cadena de valor, también los proveedores, sino también hacer esos modelos de flexibilidad competitiva. Vamos a empezar con
con un vídeo, después de esta breve explicación, que os va a dar una idea de cómo todo esto se refleja en realidad en la naturaleza. Parecen conceptos novedosos, pero nos los estamos encontrando en el día a día en la naturaleza, por un lado, y por otro lado, están generando una evolución del modelo de pensamiento mundial. Esto no es una moda, es un cambio bastante profundo de la forma de proceder y de trabajar y de gestionar esas comunicaciones con la cadena de valor, siempre en torno al humano como centro. Vamos a ver el vídeo. The original Industrial Revolution was driven by the discovery that you could use steam engines to do all kinds of interesting things. That was followed by additional revolutions for electricity and computers and communications technology. We're now in the early stages of the fourth Industrial Revolution, which is bringing together digital, physical, and biological systems. One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. We need a different economic model that will allow us to meet the basic needs of every human on the planet, and that will be focused not on growth per se, but on maximizing human well-being. We have energy technologies that can power our civilization, but how do we get it and implement it at the scale we need at a price that people around the world can afford? If we're able to do something to transform cities, to make them more efficient, then the impact can be huge. We can use asset tracking, we can use IT, we can use 3D printing to decouple growth from the resource constraints we have. The question of adding quality to quantity, it's really about a diverse, safe, healthy, and just world with clean air, clean water, clean energy. Together we are fighting to preserve our fragile climate from irreversible damage and devastation of unthinkable proportions. The prediction of 5 million jobs lost by 2020 to technology is serious, but the main question is, how will we define work? How will we share the wealth? How can you have a doctor that really knows a lot about data? How can you have a biologist that knows about medicine? We have to create a space that enables people to think freely, to think divergent thoughts, to think creative thoughts. We really need new education, new training. We're working with A World in Motion and First Robotics, trying to encourage the students from third grade all the way up through the end of high school to pursue science, math, and different technologies. This ability of digital technology to change outcomes, to truly empower people that can create a more equitable growth. Fourth industrial revolution has the potential to make inequalities visible and to make them less acceptable in the future. I was the first person in the world to be able to voluntarily move my legs while stepping in a robot. The cure will be possible if enough of the right people have the will to make it happen. We're seeing this incredibly exciting convergence of genome editing, DNA sequencing. Governments have a very important role to play in enabling the safe and effective use of technology. We need to take responsibility at every level of society to adapt to these technological challenges, which are redefining what it means to be completely embedded in this world. Even though we have everyday problems we have to solve, we have to find a way to lay the foundations for the innovations of tomorrow. Os he dejado en la presentación el link a este vídeo que podéis encontrar a través de YouTube. Creo que merece la pena verlo con calma, con detenimiento, porque toca muchísimas dimensiones del cambio, no solo tecnológico, industrial, sino en su sentido más amplio social que estamos viviendo y vamos a vivir, y que además en gran medida se ha visto acelerado por esta crisis sanitaria del COVID. Bueno, aquí lo que vemos es precisamente esa concatenación de la cadena de valor, esa conectividad con no solo nuestros clientes, consumidores, con nosotras como consumidores, sino también cómo la industria se conecta con toda su cadena de valor, es decir, con sus proveedores, y cómo el uso de lo que se llaman las tecnologías habilitadoras, todo lo que tiene que ver con el almacenamiento y el tratamiento de datos en la nube, el cloud computing, la inteligencia artificial, el machine learning con procesos de aprendizaje. Cada vez se habla más de la automatización, no de lo que se repite, sino de lo que se predice, lo que genera enormes dosis de
de sistematización y de competitividad gracias a esa predicción, el trabajo en materia de ciberseguridad, de incorporación, por supuesto, de robótica que llega a un nivel superior gracias a esta conjunción de tecnologías, la integración de todas estas tecnologías tanto vertical como transversalmente, de manera que como conjunto son capaces de hacer esa flexibilidad mucho más competitiva. Y todo esto que estamos viendo, que versa en torno a la tecnología, esa tecnología tiene que venir acompañada de humanos, o mejor dicho, nosotros humanos trabajamos maximizando el valor de esa tecnología. Esta imagen me gusta específicamente porque tenemos que entender, y vosotras chicas tenéis que entender, que casi un miembro más de vuestro equipo el día de mañana, ahora cuando hacéis trabajos en equipo, pues veis que hay un miembro de vuestro equipo que es el ordenador, ¿no? Donde estáis haciendo los trabajos, lo que sea, los PowerPoint, las presentaciones donde presentéis vuestro trabajo, vuestros Excel files o donde sea que trabajéis. Bueno, pues igual que vemos el ordenador con esa serie de aplicativos, la tecnología es cada vez más un miembro de nuestro equipo. Y se va a diferenciar más por aquellas personas que tengan un mejor uso de esas tecnologías, porque van a poder hacer más, van a poder generar más valor con un menor uso de recursos temporales gracias a maximizar el valor de esa tecnología. Esto es lo que quiere decir esta imagen, ¿no? Que vuestro mejor amigo, vuestra mejor amiga, vuestro mejor compañero de equipo, sobre todo, que vuestro mejor compañero de equipo sea la tecnología, por supuesto en conjunción con otras personas. Lo que vemos en este vídeo es precisamente la planta del futuro del grupo PSA. Voy a irlo contando yo para que sea más ameno. Entonces, lo que vemos en este vídeo son los nuevos modelos de conectividad. Esto que estáis viendo ahora en pantalla, he parado el vídeo deliberadamente, es lo que a día de hoy hacemos cuando vamos a un concesionario. Vamos a un concesionario y elegimos, cuando vais, por ejemplo, con vuestros padres, con vuestros hermanos, primos, y elegís, bueno, pues cómo queremos que sea el coche, cuál es el color, tapicería, tipo de equipamientos. Bueno, pues al final es cómo es esa customización que hace que sea el coche que nosotros queremos tener. Ahí cada vez se va a incorporar más tecnología, de manera que el concesionario va a perder en gran medida esa aportación de front office, ¿no? De punto de contacto con el consumidor, y va a pasar sobre todo a tareas más relativas al apoyo técnico, al uso del vehículo o otro tipo de servicios, porque cada vez más esos servicios de customización se van a poder hacer de manera digital, y no solo hacer de manera digital, sino vivir esa experiencia gracias a la tecnología para luego poder hacer las mejores elecciones. Una vez el vehículo es elegido con su customización, con sus opciones, esa información directamente se transmite a los sistemas de gestión operativos que generan en cascada todas las solicitudes de compra a todos los proveedores que tienen que entregar los componentes para que esa cadena de suministro funcione lo más conectada posible y lo más streamlined, o sea, performante posible, no me sale el término en castellano, lo más ágil posible para conseguir esa fecha de entrega en la que le vamos a entregar el equipamiento al consumidor final. Lo que vemos aquí es esa idea que este fabricante de automóviles, pero igual que este fabricante de automóviles, hay otros fabricantes de automóviles, hay otros fabricantes de aviones que están trabajando en estos conceptos de lo que son sus factorías del mañana. Vemos factorías que no se parecen nada al modelo de industria oscura del pasado, sino que son muchísimo más tecnológicas. Utilizan un montón de equipamientos y de tecnologías que conjuntadas, que combinadas, permiten esa fabricación flexible en el que cada lote es casi de tamaño uno, ¿no? Es un vehículo para un cliente específico con sus opciones. Vemos que todos los flujos son flujos conectados, todos los componentes llegan a la línea de manera automatizada y cada coche se mueve a lo largo del proceso sobre vehículos autónomos junto con el conjunto de componentes que van a ser utilizados para
ese ensamblaje del auto. Bueno, pues esto dice mucho puede parecer muy futurista, pero dice mucho de las líneas de inversión que muchos de estos ensambladores de automóvil están haciendo a día de hoy y van a hacer a lo largo de los próximos años. Porque, por ejemplo, el mundo del automóvil es uno de los sectores que más va a cambiar. Hablaba antes del cambio de los concesionarios, pero todos cada vez vemos más todos los modelos de uso compartido, se va a cambiar mucho la tipología de autos, en lugar de tener las ciudades con un tráfico tan masivo, ir cada vez a modelos de uso compartido, con coches eléctricos que generan menos afección al medio ambiente. Hay toda una tendencia de cambio que tiene que venir sustentada por un cambio industrial y sobre todo por un cambio tecnológico. Cuando el proceso acaba, el vehículo sale de la línea y a partir de ahí pues ya puede ser entregado a su consumidor. Todo esto que estamos viendo tiene mucho que ver con este cambio de Industria 4.0. Vemos aquí más ejemplos que a lo mejor podemos ver de más cerca. Zapatillas conectadas con nuestro smartphone, de manera que cuando miramos en nuestro móvil podemos tener un feedback de cómo estamos pisando. ¿Es nuestra pisada correcta? ¿Estamos pisando mal? ¿Estamos aprovechando bien la energía, la adopción de energía que podemos tener con la zapatilla? En el caso de los coches, vemos un ejemplo relativo a que algo tan simple como un limpiaparabrisas puede estar dando información del tiempo, es decir, en qué sitios está lloviendo y cuál es la intensidad de lluvia. Y eso alimenta aplicativos en los que estamos viendo cuál es el tiempo desde nuestro móvil. El uso mucho más inteligente de la energía en las ciudades, conectando todos los equipamientos que están midiendo la temperatura dentro de las casas y de los edificios y haciendo el uso más eficiente de las centrales de energía, usando las más modernas de manera prioritaria porque son las más eficientes y las mejores para con el medio ambiente, para hacer los consumos que se necesitan en función del diferencial, por ejemplo, de temperatura o de energía a alcanzar. Son muchísimos los ejemplos en los que cada vez la digitalización y la tecnología asociada a la digitalización, como es el caso del IoT, ¿no?, del Internet of Things, permite que estemos más interconectados. Aquí lo que os enseño, el año pasado, antes de toda esta locura de pandemia, estaba dando una ponencia para ECOC, que es una gran asociación que trabaja en el mundo de la alimentación. El señor con el que estoy hablando en la escena es el presidente de un gran fabricante de galletas y de cereales y estábamos hablando de estos nuevos modelos de industria flexible, de producto customizado. Yo le comentaba que creo que en el futuro cada vez vamos a ver una mayor hibridización de la alimentación y de los fármacos, viendo, por ejemplo, como en lugar de ir a comprar yogures, yo iré a comprar los yogures de Alejandro, que son los que tienen la medicina que mi hijo Alejandro vaya a consumir o que esté consumiendo, ¿no? Entonces, hablando de todo esto, cuando me bajo de la escena, me llega al aplicativo digital por el cual la gente hacía sus comentarios sobre cómo transcurría el congreso y me llega una foto de esta galleta Tosta Rica con mi foto. Bueno, me hizo la verdad bastante gracia. Esto estaba yo todavía en la escena bajando por las escaleras. Cuando llego a mi casa, esto fue un jueves, llego a la oficina el lunes porque seguí viajando y me encuentro con que tengo esta caja de galletas impresas con pues mi foto, que le hizo, por supuesto, una gracia terrible a mis hijos. Pero todo esto para decir que cada vez más, esto es simplemente una anécdota, ¿no?, pero un ejemplo de lo que significa esa customización, ¿no?, esa adaptación a las necesidades particulares de un cliente, bien en el ámbito estético, como el caso del ejemplo que os estoy diciendo, o bien en otros atributos muy relevantes del producto. Y esto, cada vez más, va a versar de, como os anticipaba antes, no solo de tecnología, sino de cómo el talento convive y maximiza el valor de la tecnología. Y aquí paso a la segunda parte que tiene que ver con la industria 4.0, que es la del talento 4.0. Para poder trabajar con la tecnología, para poder, es más, liderar la tecnología que va a ser necesaria, uno de los puntos más relevantes es entender que la convivencia del talento y la tecnología va a ser muy relevante. Y eso significa que necesitamos competencias, necesitamos generar en la sociedad competencias aptas para desarrollar tecnología, para evolucionar tecnología existente, para convivir maximizando el valor de la tecnología y para mantener
la tecnología. Algunos datos que me gusta siempre proyectar, lo veíamos antes en el vídeo en el que en el foro de Davos se contaba que en 2020 íbamos a tener y estamos teniendo pues un montón de puestos de trabajo creados gracias a la digitalización. Estos números se han disparado precisamente por la pandemia, porque la pandemia lo que nos ha hecho es acelerar completamente los procesos de digitalización, reducir el presencialismo en los puestos de trabajo, excepto en aquellos que evidentemente tienen que ser objeto de presencia, pero pasar cada vez más a modelos de conectividad. Eso multiplica el acceso del talento a nuevos puestos de trabajo y también multiplica la globalización, porque ahora nos da igual que las personas que trabajan en las empresas estén conectadas desde su casa en Burgos o en Córdoba o en Murcia, o que estén en la India o que estén en Canarias o que estén en Argentina, porque todo el mundo puede hacer su trabajo desde su casa, desde su oficina, donde se encuentra en la distancia, gracias a tener acceso a una red digital y a una serie de aplicativos. Eso, más todos los cambios que se están produciendo en el ámbito tecnológico, hace que hay una oportunidad enorme en cuanto a generación de nuevos puestos de trabajo, siempre que evolucionemos adecuadamente en cuanto a las competencias. Eso significa también que 8 de cada 10 jóvenes entre 20 y 30 años van a trabajar en puestos de trabajo que ni tan siquiera entendemos a día de hoy, que no conocemos a día de hoy, pero que estarán muy relacionados con el entorno de la digitalización para los cuales debemos adquirir esas competencias. Y en particular, si hablamos del ámbito de la ingeniería, vemos que pues el número de matrículas universitarias en el entorno de las competencias STEM en su sentido más amplio y en particular en la ingeniería, pues son cada vez más bajos en comparación con otros países que tienen estrategias que abrazan exactamente el hecho del valor que va a tener la tecnología como fuente de diferenciación en el mundo. Este gap, esta brecha, se hace aún más grande cuando hablamos del rol de la mujer, en el que pues perdemos más del 50% de las mujeres porque pierden su interés en una edad muy temprana por las ciencias y la tecnología, porque no sabemos explicar bien, no sabemos hacer sexy la tecnología para nuestras jóvenes y que sepamos ver, y ese es el objeto también principal de STEM Talent Girl, saber explicar bien para qué desarrollar tecnología, cómo ayudo al mundo con ese desarrollo tecnológico, cuál es mi impacto, cuál es mi valor de transformación. Y eso es lo que os queremos compartir con todas estas masterclass y con todas las mentorías para que veáis cuál es el valor del efecto de la tecnología en el mundo y lo importante que es y va a ser a lo largo de los próximos años en nuestras vidas. Paso ahora a contaros un poco más del viaje de mi vida. Espero que esta primera parte de Industria 4.0 os haya sido interesante, lo considero muy importante y para mí ha sido un driver y lo es en el trabajo que desarrollo en el día a día. Esa pequeña que veis en pantalla, que no soy yo, pero que podría serlo, significa cómo empecé mi vida, ¿no? Empecé mi vida casi tirando de una maleta porque me recuerdo siempre viajando desde una edad muy temprana. Viajaba muchísimo con mis padres, pero también empecé muy pronto a viajar sola. Entre los 4 y los 18 he vivido en 6 países. En los que he hecho pues, diferentes programas de intercambio a lo largo de lo que en aquel entonces era EGB o la educación primaria y secundaria. Después de todos esos viajes y de toda esa primaria y secundaria en países como Francia, Noruega, Inglaterra, Estados Unidos, Nueva Zelanda, regresé a España para estudiar ingeniería aeronáutica y de ahí cuando estaba en el último año de Ingeniería Aeronáutica, en el 5.º año, me fui a hacer un MBA a Francia. Hice un MBA específico para ingenieros, porque pues los ingenieros muchas veces nos faltan otra serie de competencias como una visión más económica, de gestión, de liderazgo, y esto eran competencias que se adquirían muy bien en este MBA que estaba muy enfocado a completar lo que no teníamos de la carrera. Éramos 60 personas de 12 nacionalidades en París. Ese MBA además lo financió la empresa Bouygues, para la que fui la que trabajaba mientras hacía el MBA y por las noches hacía mi proyecto de final de carrera.
Cuando acabó el año, Bouygues, la compañía para la que trabajaba, una gran constructora, la segunda constructora más importante a nivel mundial, me ofreció ir a desarrollar con ellos un spin-off financiero en el que hacíamos procesos no solamente de construcción, sino de financiación de las construcciones a llevar a cabo, sobre todo pensando en hospitales y centros educativos en Gran Bretaña. En ese cambio, en ese proceso de cambio, decido hacer un cambio en la carrera de acuerdo con mi familia y regreso a España para incorporarme a ASTI, que es el proyecto que iniciaron mis padres, Ángel Pascual y Colette Boé, en 1982 y que trabajaba en torno a la automatización precisamente de modelos de procesos industriales gracias a diferentes tecnologías. Bueno, de esa compañía que, pues no sé si veis mi ratón, pero esa compañía que era en su momento ASTI y que ahora se llama ASTI Mobile Robotics y que estaba basada en Burgos y fundamentalmente dando respuesta principalmente a clientes industriales en España, pues a lo largo de estos años hemos hecho, pues hemos seguido el trabajo, ¿no? y la plataforma de partida en la que nos apoyamos para el crecimiento, pero hemos desarrollado un proyecto pues de transformación y de crecimiento relevante. Por un lado, hemos cambiado o evolucionado nuestra actividad, seguimos automatizando procesos industriales, pero sobre todo versados en lo que llamamos robótica móvil y que luego os voy a enseñar. Por otro lado, hemos hecho un crecimiento internacional muy relevante. Eso ha conllevado transformar en primera instancia a nosotros mismos, a la compañía, para que sea cada vez más internacional. Hoy la empresa, lo que ahora se llama ASTI Mobile Robotics, tiene base en 4 países, España, Francia, Alemania y Estados Unidos, vende en más de 20 países del mundo y somos más de 300 personas de 12 nacionalidades. Igualmente, dentro del grupo ASTI Technologies Group, tenemos otras compañías que también se han ido creando a lo largo del tiempo, como es el caso de ASTI Consulting Services, que hace procesos de consultoría industrial para adaptar los procesos industriales y que sean cada vez más fluidos y también para esa incorporación, por supuesto, de tecnología que permita esa evolución en el tiempo. ASTI Technologies Distribution, que hace sobre todo la distribución de equipamientos de TI. Y, por último, la organización que es la Fundación ASTI Tecnología y Talento, o Talento y Tecnología, que es pues, un proyecto precioso precisamente que busca acercar la tecnología a los más jóvenes. Me he asustado. Aquí tenéis un vídeo de ASTI Mobile Robotics para explicar un poquito nuestra actividad.
Bueno, pues este vídeo sobre todo lo que quería era poder compartir de manera más visual a qué se dedica ASTI Mobile Robotics, cuál es el equipazo que lo compone. Habéis visto imágenes de algunos miembros del equipo, que es un equipo, la verdad, absolutamente sensacional. Y efectivamente, pues, ¿qué significa robótica móvil, ¿no? ¿Qué significa esos vehículos sin conductor que hacen el transporte de mercancía dentro de entornos industriales para sectores muy variados, como es el caso del automóvil, alimentación, cosmética, farma, logística, retail o el ámbito o el sector, digamos, más amplio en materia de manufactura? En este otro vídeo lo que vais a ver es el trabajo de nuestra fundación en materia de el challenge de robótica. Os lo pongo muy rápidamente porque creo que es muy interesante que conozcáis este tipo de programas que tienen que ver con equipos de chicos y chicas compitiendo con robots, pero no solamente compitiendo con esos robots, sino que además lo que hacen es que gestionan proyectos, cuentan cómo han hecho la gestión de ese proyecto, cómo lo han financiado, qué es lo que han aprendido, qué han hecho cuando se han caído y levantado a lo largo del proceso, porque desarrollar tecnología es apasionante, pero demanda de mucha perseverancia, porque te equivocas muchas veces y te tienes que volver a levantar. Si fuera fácil, todo el mundo la desarrollaría, pero es apasionante el aprendizaje que conlleva participar en este tipo de retos, como es, en este caso, el reto de robótica móvil que desarrollamos desde la Fundación con un montón de colaboradores. Y por último, también quería contaros algo pues muy relacionado con el momento en el que nos encontramos, en este momento de pandemia, porque a lo largo de los meses de abril y mayo, pues en vista de lo que estaba ocurriendo y que queríamos poder ayudar a la sociedad haciendo lo que sabemos hacer, ¿no? Que es robótica móvil, desarrollamos en colaboración con una empresa que no conocíamos de nada, solo a través de un WhatsApp y luego a través de conversaciones telefónicas, pues desarrollamos Cenzo, que es un robot de desinfección que tiene pues todo un funcionamiento a través de un sistema de simulación que permite entender cuál es el nivel de desinfección que se alcanza con este robot y con esta que tiene un sistema de radiación ultravioleta, y lo que permite es, pues una vez elegidos los patógenos que se quieren destruir, en este caso principalmente el COVID, y el nivel de desinfección, pues cuál es el ciclo de desinfección a llevar a cabo. Ese ciclo de desinfección es el que lleva a cabo el robot, generando un montón de datos y de trazabilidad en la nube de la desinfección que se ha llevado a cabo. Bueno, este proyecto, que es muy chulo, ¿no? Es muy chulo a nivel de desarrollo de tecnología, pues se hizo en medio de la pandemia con un enfoque absolutamente colaborativo, y lo que os quiero enseñar con esto no es solo por lo que hacemos, sino por cosas que son muy importantes para vosotras, como es colaborar con terceros, trabajar en equipo, trabajar mediante medios digitales, porque cada vez más no necesitas conocer a las personas con las que colaboras, lo que necesitas son buenas ideas y ciclos de innovación muy ágiles que permitan llevar pronto un producto a mercado con todas sus componentes para tener un mínimo producto viable sólido, y luego además el para qué, ¿no? Ese propósito que a uno le llena de ilusión cuando sabe que hace algo que puede ayudar, y que puede ayudar sobre todo en estos tiempos que corren a combatir enfermedades tan graves como es el caso del coronavirus. Bueno, pues a lo largo de estos años, en 2008, no lo mencioné, pero en 2008 hicimos un proceso de adquisición de la compañía, que fue el proceso que inició también un cambio relevante en todo este grupo de compañías que hemos contado a lo largo de este tiempo, y por eso se fijó 2008 como punto de origen. En estos 12 años hemos incrementado pues la facturación por más de 20 veces, el equipo humano por más de 8, como os decía antes, somos más de 300 profesionales basados en 4 países del mundo, suministrando proyectos a más de 20 países, y por 5 años consecutivos, que ya tenemos que actualizar esta slide, pues somos el líder europeo del sector. Y esto, de nuevo, también os lo comparto no por hacer promoción de lo que hace ASTI o deja de hacer, os lo digo desde la humildad de quien pensaba, en la vida pensé que íbamos a llegar aquí. Jamás en la vida pensé que íbamos a conseguir ocupar una posición de liderazgo en Europa en robótica móvil, que ni tan siquiera hacíamos en la compañía al nivel que hacemos a día de hoy.
todo esto viene de creer en nosotros mismos, de tener un sueño y de trabajar con mucha perseverancia para conseguirlo. Entonces, sí que me gustaría de todo esto que os estoy compartiendo, pues iros dejando mensajes relativos también al emprendimiento, ¿no? A eso tan bonito que es atreverse a soñar, a llevar nuevas cosas al mercado, pero también atreverse a llevarlas a cabo, porque no solamente hay que atreverse a soñar, sino que también hay que llevar a la ejecución esos sueños. Por eso yo digo muchas veces que el emprendimiento, y en este caso el emprendimiento tecnológico, es cuestión de visión, pero es cuestión también de consistencia en la ejecución y, por otro lado, por último, es cuestión de actitud. Actitud de trabajo, o sea, valores fuertes de trabajo duro, de perseverancia, de capacidad de esfuerzo, de lucha, de colaboración, de comunicación con terceros, de uso de la tecnología, como decíamos antes, porque al final emprender y desarrollar tecnología, las dos, y en este caso es un emprendimiento tecnológico, son ambas a la vez, demanda de mucha prueba y error, de mucha iteración, de mucha capacidad de saber fracasar, que es parte del camino, equivocarse, saberlo detectar a tiempo y volver a empezar. Y eso es parte del viaje y es algo que tenemos que aprender y que no sé si siempre aprendemos lo suficientemente en el terreno educativo. A lo largo de esa vida también quiero deciros que ha habido más cosas. Os he estado hablando sobre todo de la parte profesional, pero además he viajado muchísimo. Mis padres me inculcaron ese gusanito de los viajes, ¿no? Me encanta viajar, conocer nuevas culturas, es algo que me apasiona y que he hecho muchísimo desde niña y que sigo haciendo a día de hoy, tanto por trabajo como en mi ámbito más personal. He hecho muchos y buenos amigos a lo largo del camino. Es importante y también os quiero decir que los amigos cambian a lo largo del camino y que al final no son tantos esos amigos que te acompañan a lo largo de todo el viaje, porque conforme nosotros vamos evolucionando como personas, vamos descubriendo nueva gente en ese viaje, pero es algo precioso y que a lo que hay que dedicarle tiempo. Es importante porque completa mucho la vida y a veces es fácil, por un lado, afligirse, ¿no? Cuando tienes 13, 14, 15 años, porque parece que tus amigos de ahora son los únicos que vas a tener y, sin embargo, la vida te enseña que vas conociendo cada vez a gente nueva de distintas nacionalidades, con distintos puntos de vista y que esa diversidad es súper rica y hace que nuestras vidas sean más completas. Me he educado muchísimo, no solamente hice ingeniería aeronáutica, hice el MBA, pero luego hice un posgrado en el Instituto de Empresa de Psicología Positiva. Ese posgrado cambió mi vida porque me permitió entender mucho más los efectos de nuestra psicología y de cómo nosotros nos trabajamos a nosotros mismos y cómo el principal efecto o palanca de transformación de nuestro entorno es transformarnos primero a nosotros mismos y con qué actitud gestionamos lo que nos ocurre y en cascada lo que provocamos a los demás. También he hecho mucha formación en emprendimiento con módulos específicos en Harvard, en Stanford y en INSEAD. Además de mi trabajo en el grupo ASTI como consejera delegada, soy emprendedora Endeavor, soy consejera de 2 compañías cotizadas como es GAM, que es una empresa de alquiler de maquinaria, y como es Telefónica, en el ámbito, en el ámbito más extenso de comunicación y digitalización. También me casé. Nadie se podía creer que llegara un día en que yo me fuera a casar, pero sí, lo hice y conocí a un gran compañero de viaje que es mi marido. Y aquí aprovecho para hacer un pequeño inciso y tomarme la licencia de deciros, jóvenes, a vosotras sobre todo, que sepáis distinguir entre el corazón y la razón. A lo largo del camino, también como ese camino es iterativo, iréis conociendo a muchas personas, pero tenéis que saber elegir a vuestro socio de vida más allá de a quien os enamore en un momento determinado, porque esa elección es muy importante para vuestras vidas y porque la persona que os acompaña en la vida es la persona que va a sustentar muchísimo de lo que vais a poder hacer en vuestra vida. Os va a dar alas o os las va a quitar. Os va a dar un contexto en el que podéis florecer o lo contrario. Entonces es importante que tengáis la visión de qué es lo que queréis hacer en la vida, aunque falten muchísimos matices por concretar, y que elijáis un socio de vida
que, aparte de quererle, por supuesto, pero que sea un potenciador de la vida que queréis tener. Esto es algo que os dejo y os digo, me tomo esa licencia porque para mí, desde luego, ha sido muy importante tener una persona que pues entiende y comprende y apoya, que viaje por medio mundo, que dedique muchísimo tiempo a mi trabajo, que me apasiona, a las compañías con las que colaboro, a la organización, a la fundación, tiempo que no paso en casa y que tengo que conciliar de manera alternativa, pero tener a alguien que me apoya y que no solo me apoya, sino que me anima a seguir en esa dirección es algo que es súper potente. Y también tuve niños y os quiero decir, esto también os lo cuento porque creo que nada y nadie en la vida debe hacernos pensar que tenemos que dejar de tener una familia por tener una carrera, ni que por tener familia tenemos que dejar de tener carrera, ni que por tener carrera tenemos que dejar de tener familia. Eso no quiere decir que la conciliación, la famosa conciliación, sea fácil, pero quiere decir que si se quiere se puede hacer. Es cuestión de organización y de tener, como decía antes, los buenos compañeros de viaje y el buen equipo, tanto ahí donde trabajamos como, por supuesto, que nos acompañe en nuestro hogar. Ahí tenéis la foto de mis queridos Alejandro y Luquita, que tienen 4 y 6 años y que pues son una de mis grandes alegrías de la vida. Y bueno, pues todo esto que os cuento es un viaje más, ¿no? Os hablaba antes del viaje de la industria 4.0, ahora os ha compartido mucho del viaje de mi vida y os lo cuento precisamente porque creo que la vida hay que vivirla, por un lado, sin límites. Muchas personas a lo largo del camino ponen sus límites en nosotros, os dicen y os van a decir todo lo que no podéis hacer. Y habrá personas que tengan razón y hay que escuchar, pero hay que saber también discernir y saber entender lo que son las limitaciones de los demás y dejar que las etiquetas que los demás te ponen y las limitaciones que los demás te ponen no sean las limitaciones que condicionan nuestra vida. Y os digo esto porque cuando yo me fui a vivir a Noruega con 16 años a hacer lo que en aquel entonces era tercero de BUP, que es secundaria en noruego, todo el mundo decía que no podría hacerlo y volví siendo la mejor de mi promoción allí. Cuando en ASTI decía que quería que fuéramos muy internacionales, tampoco nadie creía que pudiéramos hacerlo, pero lo hemos hecho, aunque nos queda mucho camino por recorrer. Cuando decíamos que íbamos a hacer robótica móvil y que podíamos tener una posición relevante en el mundo, lo estamos haciendo. Nos queda mucho por recorrer, pero ya lo estamos haciendo. O sea, hay muchísimas cosas que la gente cuando te ve, los que te rodean, pueden decir eso es imposible, pero la cuestión es que vosotros dimensionéis con la cabeza en las estrellas, queriendo soñar alto, pero también con los pies en la tierra y que os preparéis para romper esas barreras invisibles para identificar dónde vosotras mismas os estáis limitando o dónde os estáis dejando limitar por los demás. El segundo mensaje tiene mucho que ver con las etiquetas. Cuando yo era niña, mejor dicho, cuando me incorporé en ASTI, apenas tenía 24 años. Era muy joven, era mujer, era hija de mis padres, lógicamente, que eran los dueños de la empresa en aquel momento, y tenía un sinfín de etiquetas, un sinfín. Y yo, sin embargo, me veía como esa mujer fuerte, que había viajado mucho, había hecho aeronáutica, un MBA, hablaba 5 idiomas, y había una dicotomía entre cómo yo me veía a mí misma y cómo los demás me veían. Pero cuando me di cuenta que cuáles son las etiquetas a través de las cuáles son esas gafas a través de las cuales los demás me estaban viendo, supe trabajar para diluir las etiquetas. Las etiquetas no se combaten. Yo no iba a dejar de ser joven, al menos no por eso, no iba a dejar de ser hija de quien era y no iba a dejar de ser mujer. Entonces no se combaten las etiquetas se diluyen y se diluyen trabajando duro para que esas etiquetas con el tiempo se disuelvan, para que quien te ve ya no te vea como joven mujer e hija de los jefes, sino que te vea como esa persona que sabe lo que quiere, que trabaja duro para alcanzarlo, que tiene las competencias que necesitan para hacer su trabajo y si no las tiene, sabe formarse o rodearse de personas que complementan ese equipo para desarrollar esa actividad. Creo que es muy importante saber disolver las etiquetas y por eso os comparto esto. Es también muy importante liderar. Y liderar significa que a veces ocurre mucho que ponemos la responsabilidad de nuestras vidas en terceros, en el gobierno, en nuestro profesor, en el colegio, en la familia, en terceros.
pero nosotros somos los responsables de nuestra vida. Nosotros tenemos que tomar las riendas. Por eso, al primero que hay que liderar es a uno mismo, sabiendo que quieres, a veces no lo sabes todo, muchas veces no lo sabes todo, y entonces hay que dejarse espacio para descubrir, y por eso os invito también a maximizar el valor de este programa, descubriendo con la mente abierta para escuchar nuevas oportunidades. Pero al primero que hay que liderar es a uno mismo, en su propio cambio y transformación, y luego trabajar con mucha visión y consistencia para ir dando los pasos en la dirección que queramos ir. Y en un momento descubriremos que no es la adecuada y no pasa nada. Pues haremos una evolución de esa dirección. No pasa nada, equivocarse no es el problema. Lo que es más importante es que si nosotros no tomamos decisiones, otros las toman por nosotros. Y el liderazgo de nuestras vidas tiene que ser nuestro. Por supuesto, a vuestra edad, en acompañamiento de vuestra familia. Por supuesto, porque vuestros padres tienen muchísimo que decir y muchísimo que aportaros. Pero juntos tenéis que hacer el cambio. Esto, chicas, os lo digo también y considero que es muy importante. Ser felices y vivir con pasión. Esto es algo que yo aprendí en este máster de psicología positiva. Lo aprendí, pero se me olvida constantemente y me tengo que estar casi siempre pellizcando para recordarme esa realidad, que es que los minutos de vida que vivimos no los volvemos a vivir. Ya han pasado. Entonces, eso significa que hay que maximizar el valor de nuestra vida. Cada minuto que empeñamos en algo tiene que valer la pena. Y ese valer la pena tiene que venir acompañado de felicidad. La felicidad no es el destino, es el camino. Y vivir con pasión, vivir liderando el cambio, vivir entendiendo que somos objeto de etiquetas que hay que ir diluyendo en el camino, vivir identificando lo que nos limita y sabiendo también combatir esos límites y siempre buscando la generación de valor y el bien común. Y esta última parte también es importante, porque cuando digo que tenemos que liderar nuestras vidas, no significa que tengamos que solo hacer lo que es bueno para nosotros, sino que hay que siempre pensar en el bien común. Esto no se trata de solo hacer lo que es bueno para ti, sino qué es lo que es bueno para ti y para la sociedad en la que convives, para la familia en la que convives, para la compañía para la que trabajas. Buscar el bien común siempre es un caballo ganador, porque si uno gana y el otro pierde, los dos pierden a la larga. Y con esto, pues acabo mi ponencia de hoy. Os doy muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla y me pongo a vuestra disposición para resolver dudas o todas las cuestiones que podáis tener. Muchas gracias. Pues Verónica, muchísimas gracias por esta maravillosa charla, que la verdad es que ha sido muy enriquecedora. Y tengo que confesarte algo. Eso de que nadie creía en ti, bueno, tengo que poneros en antecedente que yo llevo trabajando a las órdenes de Verónica desde hace 13 años y si hay algo que a nadie, a ninguno de los que formamos el equipo de ASTI nos cabe alguna duda, es que si te propones que la empresa vaya a Marte, la empresa va a llegar a Marte. No hay ningún tipo de duda, Verónica. Así que sepas que todos confiamos mucho en ti y que cuando nos propones la dirección que la empresa va a seguir, no hay ningún tipo de duda de que la empresa va a seguir por ese sitio. Así que... Bueno, muchas gracias por esa confianza, Carmen. Nada. Vamos a empezar con las preguntas. Alejandra dice, ¿podrías decirnos ejemplos en tu vida profesional en los que la robótica te ha facilitado y beneficiado en algún proceso concreto? Bueno, digamos que la robótica tiene ahora acepciones muy diversas, ¿no? En el ámbito de, o sea, como consumidor, la robótica nos beneficia haciendo, como decía antes, que aquello que compramos sea cada vez más adaptado a nuestras necesidades, tenga más opciones de adaptación a nuestras necesidades como consumidor a un menor coste, ¿no? Eso pues tiene mucho que ver con la incorporación de tecnología en su sentido más amplio y de robótica en particular en el entorno industrial. Luego hay muchos otros modelos de robótica, como son, bueno, pues toda la robótica digital, ¿no? Y ahí hay un sinfín de ejemplos. Cuando actuamos con nuestro móvil con diferentes apps,
muchas de ellas tienen robots que son los que nos están contestando o interactuando. Cuando utilizamos buscadores, los buscadores tienen un montón de robots basados en inteligencia artificial que hacen, incluso en aprendizaje de máquina, que lo que hacen es identificar patrones comunes, búsquedas afines que correlacionan información que hemos buscado a través de apps con búsquedas que hemos llevado a cabo y que incluso generan una aportación de valor mediante nuevas propuestas que pueden hacernos, por ejemplo, diferentes tiendas, ¿no? Buscas un viaje, ahora ya no se viaja, pero imaginemos que buscas un viaje a la playa, pues te llega información a tu mail de ofertas de trajes de baño, ¿no? O sea, o estás viendo en internet una cadena, o sea, una serie basada en un determinado país, pues es lógico que nos vayan llegando, gracias a todos esos motores, ¿no?, de búsqueda y esos robots digitales, pues un montón de propuestas en torno a aquellos que son nuestros intereses gracias a el consumo digital que hacemos, por ejemplo, en materia de entretenimiento. Así que la robótica está muchísimo más cerca de lo que la vemos, tanto en el ámbito ciberfísico, quiere decir, en el ámbito más industrial, en el ámbito de nuestros hogares, en el que, por ejemplo, cada vez vemos más hogares con rumbas limpiando el suelo, o en el pasado, pues toda la robótica que se desarrolló, que es otra forma de robótica, como son la Thermomix, las batidoras, etcétera, ¿no? O sea, todos los equipamientos tecnológicos que casi de manera invisible han ido cambiando nuestra vida. Y luego, por último, esta parte más de robótica digital que afecta al consumo digital que tenemos. Elena hace una serie de preguntas. Voy a leerlas todas seguidas, ¿vale? Por un lado dice, ¿no lleva esta industria 4.0 una pérdida de la privacidad de los consumidores? ¿No es una manera de crear más consumo innecesario usando los datos? Por otro lado, pregunta, aunque se estén creando nuevos empleos, ¿son suficientes para llenar los que se están perdiendo? Y ya por último y para acabar, pregunta, ¿sería posible llegar a un mundo en el futuro en el que los humanos no tengan que trabajar? Bueno, pues esas son muy buenas preguntas y son parte de las preguntas que el vídeo, el primer vídeo, ¿no?, que tiene una serie de partes que vienen del foro de Davos, precisamente, son temas que se están trabajando en todas las esferas del mundo, ¿no? Y, bueno, por un lado está el hecho de si esto está fomentando, digamos, una visión más capitalista en el sentido de generar más demanda de cosas innecesarias. Bueno, yo creo que eso puede ser podría ser una parte de la lectura. Otra parte de la lectura puede ser que también pues tenemos muchísimos más servicios que sí son necesarios, ¿no? Como poder acceder a telemedicina, telediagnóstico, poder tener una toma de datos de nosotros como persona que permita modelos de seguimiento de patrones que sean muy interesantes para nuestras vidas, un montón de acompañamientos a las personas cuando se desplazan, aunque en este momento no lo estemos haciendo, el hecho de que a día de hoy, precisamente objeto de la pandemia en la que nos encontramos, pues podamos trabajar a distancia y que muchas fábricas puedan seguir funcionando con menor dependencia de personas o favoreciendo que esas personas mantengan una distancia social más relevante. Es decir, hay, como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras. Y todo esto, desde luego, se lleva a cabo para que genere valor al humano, no solo para, digamos, exprimir al humano como fuente de generación de consumo. En cuanto a cuánto empleo se genera y cuánto empleo se destruye, bueno, pues hay desde luego muchísima reflexión en cuanto a cuánto empleo se va a destruir fruto de la automatización y de la incorporación de tecnología, no solo para automatizar las tareas, no solo las presenciales, sino también las que tienen que ver con la capacidad de la razón y no solo las repetitivas, sino las predecibles. Ahora bien, yo vuelvo a decir que no hay nadie mejor que el humano para saber
también lo que el humano necesita. Entonces, hay un montón de competencias relacionadas con la creatividad, con esa visión transversal, con saber aunar diferentes componentes, siendo una de ellas los datos, para ofrecer nuevas propuestas de valor, luego el desarrollo de servicios, ¿no? Servicios al humano basados en esta tecnología. O sea, nosotros lo que estamos viendo y lo venimos viendo a lo largo de todos estos años es que las compañías que más están incorporando tecnología son a su vez las que más puestos de trabajo están generando. Es decir, que si lo vemos sobre una escala de permanencia, podríamos pensar que el talento que se destruye no se regenera, pero la cuestión es que, por el contrario, los nuevos modelos de negocio, por ejemplo, se me está viniendo a la cabeza Amazon, como pueden ser otras compañías que están incorporando muchísima tecnología, pero que también están generando muchísimos puestos de trabajo que habilitan estos nuevos modelos de negocio y que, por otro lado, de nuevo, durante esta crisis, son los que han permitido pues, que nosotros consumidores, cuando estábamos en nuestras casas confinados, pues hayamos podido tener un servicio a domicilio de muchas de las componentes que comprábamos, conllevando que no tengamos que desplazarnos a las tiendas. Bueno, tercero de los temas, ¿llegará un momento en que la tecnología destruya completamente el empleo? Yo no tengo esa respuesta. A mí me cuesta mucho creerlo, porque creo que la tecnología no se autogenera, los modelos de negocio no se autogeneran y que la tecnología además hay que mantenerla. Entonces, me cuesta mucho pensar que vayamos a pasar a un mundo en el que la tecnología sustituye a los humanos. Sé que es algo de lo que se ha hablado muchísimo, pero creo precisamente que toda esta pandemia, al contrario, ha demostrado que la tecnología es un enorme habilitador más que un sustitutivo. Alba cambia un poco de tercio. Te pregunta, ¿alguna vez te has preguntado si ibas por el camino correcto? Alba, me encanta tu pregunta. Muchísimas veces y muchas veces. La respuesta es que sí y no hay respuestas buenas ni malas. A veces a ese respecto sí que te puedo contar alguna anécdota, porque creo que al final quizás sean más ilustrativas. Cuando estaba en primero de carrera en ingeniería aeronáutica, yo no entendía nada y os aseguro que yo era muy buena estudiante, pero entré en primero de carrera y no entendía, era como que me estuvieran hablando en otro idioma. Las clases de álgebra me parecían complicadísimas, cálculo, ecuaciones, me costaba seguir las clases, me sentía bastante tonta, la verdad, porque decía, pero bueno, ¿qué me está pasando? Pero un día yo estudié la carrera en Madrid y además me tocó turno de tarde, que no estaba acostumbrada a ir de tarde a la universidad, y llegué a casa pues muy tarde en metro por la noche y hablando con mis padres, pues la verdad que mi padre me echó una bronca terrible y me dijo que si me creía a Dios, ¿no? Que si creía que yo iba a sacar todo a la primera porque sí, que esto era un camino de esfuerzo y que tenía que confiar y trabajar duro para conseguirlo y que si luego no lo conseguía no pasaba nada. Bueno, en aquel momento, pues a lo mejor no eran las palabras de apoyo que yo esperaba en ese momento, pero visto en perspectiva, lo cuento como anécdota, me ayudó mucho porque efectivamente hay momentos en la vida en los que tú no tienes claro si este es el camino adecuado, pero creo que es muy interesante marcarse metas y decir, o tiempos, y decir, mira, no lo voy a pensar más, voy a darme un tiempo para practicarlo, para vivirlo, y si lo consigo bien, y si no lo consigo, cuando llegue este momento, tengo que pensar un camino alternativo o de los caminos alternativos que ya he prepensado, pues puedo tomar una decisión de camino alternativo. Pero muchas veces entramos en la parálisis por el análisis y eso lo que hace es que directamente las cosas que hacemos no nos salen bien porque dedicamos una parte relevante de la RAM, ¿no? De nuestro tiempo de pensamiento en pensar si eso es lo que queremos hacer o no. Y a veces va muy bien decir, mira, no sé si es lo que quiero o lo que no quiero, pero me voy a dar un espacio de tiempo para conseguirlo. Si sale bien, bien. Y si no sale bien, no pasa nada. Sigo rumbo y elijo otro camino. Espero que te sirva. Luisa pregunta que si la Zenzoe requiere de algún tipo de desinfectante o si funciona mediante calor.
no, Censo funciona mediante radiación ultravioleta de tipo C. La radiación ultravioleta de tipo, bueno, la radiación ultravioleta es como la que atraviesa la atmósfera y nos pone morenos, ¿no? Cuando da el sol, nos da el sol directamente en la piel. Lo que pasa es que hay un espectro, que es el espectro C, que es una radiación de un rango de nanómetros que lo que permite es una radiación no visible, que lo que tiene es un efecto que rompe la cadena del ARN, que es como si fuera el ADN de los patógenos. Entonces, someter a esa radiación, o sea, el robot Censo lo que lleva es una lámpara de radiación ultravioleta que proyecta esta radiación, que es lo que se ve es una luz azul, pero la radiación es invisible, y esa radiación lo que hace es que destruye la cadena del ADN de los patógenos que se encuentran en el aire y en las superficies sobre las cuales Censo apunta en su movimiento. Y con eso lo que se produce es esa destrucción de esos patógenos. Y CIAR te pide si puedes resumirle así en pocas palabras qué es Industria 4.0. ¡Uy, madre! Está complicado. Bueno, pues Industria 4.0 es la nueva línea de tendencia industrial que lo que busca es dar respuesta a un modelo de conectividad con el consumidor que conlleva que los productos sean mucho más adaptados a sus necesidades y que eso en cascada lo que significa es que hay que hacer una adopción o una adaptación industrial a diferentes tecnologías para poder mantener una competitividad, pero incrementando la flexibilidad. Es decir, que cuando os compráis unas zapatillas online con determinados grados de opciones, ¿no? Elijo el color, la combinación de colores, los cordones, el tipo de suela, etcétera, etcétera, pues que esa zapatilla no cueste 10 veces más que una zapatilla que no tiene opciones a elegir y que además no llegue dentro de 10 meses, porque entonces ya nos interesará la zapatilla, ¿no? Es decir, mantener modelos competitivos, es decir, que el producto final tenga un precio que sea un precio dentro de un margen apto al mercado, pero que dé muchas mayores dosis de adaptación a lo que necesita el consumidor. Voy a juntar dos preguntas que creo que están muy relacionadas. ¿Cómo te diste cuenta a qué querías de cómo te querías dedicar a esto y quién te animó a estudiar ciencias? También muy interesante. Mirad, yo en mi casa, mi padre es ingeniero y yo siempre fui como la ingeniera, la pequeña ingeniera de la casa, porque me gustaba mucho, bueno, pues ayudaba a mi padre con distintas cosas de mantenimiento de la casa, pues me gustaban muchos ámbitos variados de la tecnología. De niña pasaba mucho tiempo viendo los trenes en la estación de tren de Burgos y me cautivaban las máquinas, ¿no? La máquina locomotora, me gustan muchísimo los aviones. Entonces, hay una parte de influencia en mi casa que me permitió descubrir lo que significa el desarrollo de tecnología. También cuando era niña acompañaba mucho a mis padres a trabajar, sobre todo cuando iban a la empresa los fines de semana, que podían trabajar más relajados y darle vueltas a nuevos conceptos, y pasaba bastante tiempo en el taller con mi padre, practicaba, probaba máquinas. Entonces, bueno, pues eso me permitió conocer a una edad temprana ese valor de la tecnología y ese efecto de transformación. Y luego, por otro lado, a lo largo del camino, pues lo he ido descubriendo y me he ido enamorando cada vez más. Y creo que en estos momentos esa parte tecnológica, también tocando a todo lo que tiene que ver con tratamiento de datos, analítica, todo lo que es algoritmia, bueno, me parece que es que ahí hay un mundo que es apasionante y que va a ser tan extraordinariamente importante a lo largo de los próximos años, que es algo que me interesa muchísimo. Martina quiere saber cuál es el robot o máquina más chula que habéis creado. Uy, pues hemos hecho cosas muy chulas. Os puedo contar así, a ver, alguna que sea así como más anecdótica. Por ejemplo,
mirad, Apple, bueno, que no debería decir que es Apple, pero bueno, el fabricante de teléfonos de la manzana, ha hecho un nuevo edificio corporativo en Cupertino, en California, y ese es un edificio que es muy chulo porque es como un anillo que está embebido en una montaña, y la forma que tiene la montaña lo que permite es orientar los flujos de aire para que el edificio prácticamente se mantenga ventilado de manera natural, generando mucho menos consumo de energía. Pero claro, eso lo que significa es que el edificio pues, está rodeado de un terreno que sube y baja, y por otro lado es un edificio que es muy bonito, que tiene grandes paneles de cristal, y cada panel de cristal tiene una curvatura única y un tratamiento muy específico. El caso es que hicimos un robot que transporta a las personas que limpian esos cristales. Entonces, hicimos un robot que da la vuelta a ese edificio de Cupertino, manteniendo siempre a la persona que está haciendo la limpieza del cristal a una altura constante durante ese recorrido, y controlando, claro, que no se acerque demasiado ni se aleje demasiado, ¿no? Que esté en una posición ergonómica para esa operación de limpieza. Bueno, pues esto es, por ejemplo, pues un ejemplo, ¿no? Censo es otro ejemplo que me parece súper apasionante y que se aleja mucho de nuestro mundo habitual, pero que es esa robótica de desinfección. Pero hacemos cosas, la verdad que chulísimas, ¿no? Robots para transporte de alimentación, robots que transportan coches, robots que transportan las piezas que se consumen para montar los coches, robots que transportan piezas de las alas de los aviones. Bueno, la verdad, pues, podría tirarme aquí toda la tarde contando ejemplos, pero hay cosas que son, o sea, hay desarrollos que son súper singulares y, vamos, muy apasionantes, la verdad. Alba te pregunta, ¿qué te gusta de formar parte de empresas que promocionan tanto el emprendimiento? Repíteme la pregunta, perdona, Carmen. ¿Qué te gusta de formar parte de empresas que promocionan tanto el emprendimiento? Bueno, yo creo que es, a ver, las empresas llegan donde llegan gracias al equipo que tienen. A veces pensamos como que es un elemento externo, ¿no? Que es solo un tema de contexto, el contexto ayuda, el líder ayuda, pero al final hay todo un equipo que es el que hace realidad ese sueño, ¿no? Y que no solo hace realidad el sueño, sino que contribuye al sueño y luego ayuda a hacerlo realidad. Y ahí, pues, desarrollar esa parte de intraemprendimiento, es decir, que las personas que forman parte del equipo sientan que tienen, siempre al abrigo de la misión y de la visión de la compañía, pero que tienen una componente de emprendimiento en su puesto de trabajo para poder desarrollar su trabajo, para poder dar ideas nuevas, para poder evolucionar en la forma de hacer. A mí me parece que es algo fundamental y que enriquece mucho También a veces complica la vida porque hay muchísimas aportaciones, pero creo que aporta muchísimo a las organizaciones, ¿no? Esa parte de emprendimiento a mí me parece que es extraordinariamente enriquecedora. En el chat están comentando sobre la cantidad de idiomas que hablas y quieren saber si puedes darles algún tipo de consejo para llegar a ser capaz de hablar tantos idiomas. Bueno, pues yo lo primero que os diría es que aprender idiomas es fundamental, ¿no? O sea, el mundo es global y todo el mundo no habla español, aunque haya muchos millones de personas que lo hablan, y aprender idiomas es, ya no es un valor añadido, sino que es que se da por hecho. Entonces, lo mínimo es tener el idioma más internacional, que es el inglés, pero lo normal es como mínimo tener, aparte del idioma natural y el inglés, pues como mínimo un idioma más. Eso como mínimo, ¿no? Si no dos. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay regiones culturales que a lo mejor usan menos ese idioma internacional. Entonces, yo mi recomendación desde luego es que este tema de los idiomas que hay que tomarlo en serio, o sea, que no es un tema opcional, no es un tema además de,
es un tema vehicular. Mirad, a mí me pasa, hemos comprado una compañía en Alemania y uno de los ex socios, pero que ahora es gestor de la compañía en Alemania, pues no habla inglés. Y yo no hablo alemán, estoy aprendiéndolo, pero no lo hablo. Y es terrible porque te falta el vehículo que permite comunicarte. Es cierto que la tecnología nos ayuda mucho, que usamos muchísimo el Google Translator, tanto el escrito como el oral, pero lo que yo os quiero decir con esto es que saber dominar, o sea, esto es como tener coche o no tenerlo, o tener un ordenador o no tenerlo, o tener móvil o no tenerlo. Es un vehículo a través del cual pasan cosas. Y de tenerlo a no tenerlo, el número de oportunidades a las que accedes se multiplica o se desvanece. Así que yo mi recomendación, desde luego, es que además, a poder ser, vayáis de intercambio. Todo lo que podáis hacer de programas de intercambio, buscando en la mayor medida que se pueda, en lugar de residencias, estar con familias de acogida, tiene muchas derivadas de interés. Uno, que se aprende el idioma. Dos, que se aprende otras culturas, porque lo que nosotros conocemos no es lo que hay, no conocemos lo que no conocemos, no le podemos explicar al pez lo que es el agua porque solo vive en el agua. Pero el caso es que hay muchas más aguas y es muy importante no conocerlas todas, que eso tal vez pues sea complicado, pero sí partir de la base de que hay muchas diferentes culturas, que hay muchas diferentes maneras de hacer las cosas. Y eso enriquece mucho también, igual que los idiomas, es tener esa adaptación y esa multifrecuencia cultural. Entonces, en la medida que podáis, viajad tanto como podáis. Y buscad no viajar dentro del círculo de confort, de viajo con mis amigos y estoy en una residencia con más españoles. Yo entiendo que eso pueda ser muy divertido, pero buscad mezclaros y entender otras culturas, porque eso va a ser súper enriquecedor en vuestras vidas. A lo mejor en el corto plazo no se ve tanto, pero con el paso de los años, si miráis atrás, le daréis mucha importancia. Verónica, las preguntas ya se están acabando, de todos modos hemos llegado a las 6:20, te mandan un montón de mensajes de agradecimiento porque les has contagiado con tu energía y yo creo que vamos a dar por terminada esta sesión, agradecerte de todo corazón tu tiempo, que sabemos que es un bien tan escaso y que, bueno, que tengas buena tarde y que tus consejos ten por seguro que han calado en estas chicas porque las gracias te las están transmitiendo. A ver si puedo copiártelas. Divinas. Oye, pues gracias a vosotras y encantada de haber pasado este ratito con vosotras esta tarde. Y cuidaros mucho y a por todo. No os rindáis, pase lo que pase, no os rindáis y atreveros a soñar. Gracias. A ti, Verónica. Hasta luego. Chao. Adiós.